Mi mamá me sujetó mientras mi papá arreglaba mi boda con un hombre mayor peligroso. Así que me escapé y los expuse a todos. Ahora, años después, está enferma y me ruega que regrese porque soy familia. En mi familia, las niñas se casaban en el momento en que tenían su primer periodo. No importaba si tenías 12, 13 o 14 años. La sangre significaba que estabas lista para un marido al menos 3 veces tu edad. Crecí con esta idea, así que en mi cabeza no parecía tan malo. Hasta que cumplí 11 años. Porque fue entonces cuando vi a mi prima Marian prometer a un hombre de 43 años. Solo 3 días después de su primer periodo. Sus 2 esposas anteriores habían muerto antes de cumplir los 20 años. Esa fue la primera noche que decidí dejar de comer lo suficiente. No porque estuviera gorda, y no porque odiara la comida, sino porque noté que las chicas más delgadas de mi familia serían las últimas en tener su periodo. Y sabía que era mi única opción. Más tarde aprendí que tu cuerpo en realidad necesita tener suficiente grasa antes de comenzar la pubertad. Las otras chicas me llamaban esqueleto, pero no me importaba. Otras niñas de mi edad ya estaban prometidas a hombres que tenían hijos mayores que ellas. Sin embargo, eso no significaba que dejaran de prepararme para ser esposa. Todos los viernes de 1 de la mañana a 10 de la mañana. Me obligaron a servir comidas a miembros masculinos de la familia durante horas sin hablar. Y, por supuesto, si hacía contacto visual o ruido mientras servía. Entonces recibiría 10 latigazos del cinturón. Me vi obligada a sostener ollas encendidas sin guantes de cocina para endurecer las manos suaves para el trabajo de cocina. Y todas las noches mi madre adoptiva me ponía crema blanqueadora de la piel en toda la cara para que pudiera estar hermosa. Y aparte de la inanición secreta, yo era la hija perfecta. Interpreté el papel sin quejas, y siempre hablé de lo emocionada que estaba de tener hijos. Pero cuando tenía 14 años y todavía no tenía periodo, encontré algo que lo cambió todo. Para contextualizar, estuvimos en la ciudad de Aurora todo el tiempo. Mi mamá acababa de convencernos de que todo esto era normal. Y que cualquier chica que no hiciera esto estaba destinada a morir sola. Además de ser fea e inútil, hasta que una maestra me obligó a tener una reunión con ella. Porque accidentalmente me había puesto una camiseta para ir a la escuela, y ella vio lo flaca que estaba. Cuando salió para ir al baño, se había olvidado de cerrar su cajón. Dentro había libros sobre leyes matrimoniales, folletos con títulos como Tus derechos como adolescente y cuando la cultura se convierte en crimen. Mientras leía, me quedé boquiabierta. Era la primera vez que me presentaban la idea de que el matrimonio siendo menores de 18 años estaba mal. Sin excepciones culturales, sin lagunas en el consentimiento de los padres. Robé el folleto más delgado, escondiéndolo en mi cintura. Durante las siguientes semanas, cuando mis padres pensaron que estaba dormida, memoricé cada página. Números de teléfono de servicios de protección juvenil, direcciones de refugios. Las palabras exactas que desencadenarían un informe obligatorio. Aprendí que los maestros, consejeros y médicos tenían que denunciar sospechas de abuso por ley. Así que comencé un grupo de habilidades para esposas en el cobertizo de herramientas de mi tío. 6 primas más jóvenes que aún no habían tenido su primer periodo, todas desesperadas por evitar su destino. Allí, les enseñé lo que había aprendido. Que los maestros tenían que informar obligatoriamente. Como decir las palabras que desencadenarían una investigación. Practicamos en susurros. Me están obligando a casarme. Solo tengo 13 años. Por favor, ayuda. Y a los 15 años, mi cuerpo me traicionó. La sangre brotó durante la preparación de la comida de la mañana, empapando mi vestido blanco. El grito de alegría de mi madre hizo que todas las mujeres de la casa corrieran. Estaban prácticamente radiantes de alegría. Besó mis mejillas. Me dijo que tenía suerte. Al caer la noche, mi padre ya había elegido a mi esposo. Karim al-Rashid. Un magnate de la construcción que había enterrado a 2 de sus esposas una vez que cumplieron 23 años. Insuficiencia renal era lo que el certificado de defunción decía. Las mujeres susurraron que era por demasiados embarazos demasiado jóvenes. 2 días después, mi prima Anya, una niña del cobertizo, también tuvo su periodo. En cuestión de horas, se la prometieron a un hombre de 51 años que coleccionaba esposas como trofeos. Que tenía 8 hijos mayores que ella. Vi cómo la luz se desvanecía de sus ojos mientras discutían el precio de su novia como si fuera ganado. Esa noche, le pasé mi cuaderno. Cada número de refugio, cada hecho legal, cada ruta de escape que había memorizado. Mañana, susurré. Dígaselo al profesor de ciencias. Usa las palabras exactas que te enseñé. Sus manos temblaron mientras lo tomaba. Me dijo, ¿y tú? Le dije que mi boda no es hasta dentro de 2 semanas. Averiguaré algo. Respondí con voz temblorosa. Pero estaba equivocada. Porque esa noche, llamaron a la puerta. Fue Servicios de Protección Juvenil. El rostro de mi padre pasó de la confusión a la furia cuando preguntaron por Anya. Sobre novias menores de edad. Sobre los matrimonios forzados. Necesitaban hablar con todas las niñas de la familia menores de 18 años. En el momento en que se fueron, la familia dio vueltas como lobos. A sus ojos, alguien había estado enseñando mentiras a las chicas. Alguien había envenenado sus mentes inocentes con propaganda occidental. Pusieron la casa patas arriba, buscando al culpable. Bueno, mi diario fue encontrado escondido en el cobertizo de herramientas en 1 hora. Y estaba lleno de números de teléfono y estatutos legales. Mi padre lo quemó frente a todos mientras me llamaba enferma. Contaminada, y gritando que tenía un cáncer mental que necesitaba ser extirpado. La boda es mañana, anunció. Antes de que destruya a nadie más, el amanecer llegó demasiado rápido. En 1 hora, vendrían a vestirme de rojo y oro. Para entregarme a un hombre que ya había dejado de vivir a 2 chicas. Mi estómago se revolvió cuando los pasos se acercaron a mi puerta.
Agarré la bolsa de plástico que había escondido días atrás, llena solo con lo esencial. Una muda de ropa, las direcciones de los refugios que había memorizado y reescrito. Y los 20 pesos que había robado del bolso de mi madre durante meses. $1 a la vez, la manija de la puerta giró. Me agarré el estómago y me doblé, dejando escapar un gemido que no era del todo falso. Mi madre entró, ya vestida con sus mejores ropas para el día de mi boda. Levántate, ordenó. La esteticista llega en 30 minutos. Gemí más fuerte, presionando mis manos contra mi abdomen. Mamá, algo anda mal en mi estómago, ella frunció el ceño, acercándose con cautela. En nuestra cultura, una novia enferma era un mal presagio. ¿Qué comiste?, me preguntó. Nada, jadeé, tropezando hacia la puerta. Necesito el baño. Ahora, me agarró del brazo. Fuiste hace 20 minutos. Por favor, supliqué, dejando que las lágrimas corrieran por mi rostro. El miedo lo hizo fácil. Duele mucho. Me soltó con disgusto. Solo 5 minutos, tus tías están esperando. Me tambaleé por el pasillo, agarrando la bolsa escondida debajo de mi camisón suelto. Una vez dentro del baño, cerré la puerta con llave e inmediatamente me paré en el asiento del inodoro. La placa del techo que había aflojado hace semanas se movió fácilmente. Metí la bolsa adentro, luego usé el inodoro para hacer que los sonidos fueran convincentes. Pasaron 3 minutos. Tiré de la cadena, dejé correr agua y luego volví a gemir en voz alta. Mamá, no puedo parar, mi estómago. Su puño golpeó la puerta. Abre esta puerta. No puedo, lloré, de pie en el inodoro de nuevo. La pequeña ventana de arriba había sido pintada de llave hace años. Pero había estado trabajando en ello con un cuchillo de mantequilla robado de la cocina. Por favor, solo un minuto más, más golpes. Múltiples voces ahora. Mis tías se habían unido a ella. Empujé el marco de la ventana con todas mis fuerzas. La pintura se agrietó y luego cedió. El aire fresco de la mañana se precipitó. La abertura era pequeña, destinada a la ventilación. No a escapar, pero meses de hambre me habían hecho lo suficientemente pequeña. Está tardando demasiado. La voz de mi padre retumbó. Agarré mi bolso del techo y lo empujé por la ventana primero. Luego me levanté, con los hombros raspando el marco. La puerta tembló cuando los cuerpos se estrellaron contra ella. Mis caderas se atascaron. Me mordí la lengua para no gritar, girando hacia los lados. La cerradura se astilló justo cuando mis piernas despejaron la ventana. Caí de pie sobre la hierba mojada, torciéndome el tobillo pero sin romperme. Detrás de mí, los gritos estallaron desde el baño. Corrí. Descalza. Con mi camisón ondeando. Corrí por nuestro patio trasero y hacia los vecinos. Los perros ladraron. Las luces de movimiento se encendieron. Seguí corriendo. Nuestro vecindario era un laberinto de casas idénticas llenas de familias de nuestra comunidad. Cualquiera de ellos me devolvería sin dudarlo. Atravesé el patio de Hassan, pasé por el estanque de Mammoth, rodeé el cobertizo del jardín de Sale. El motor de un automóvil cobró vida detrás de mí. Luego otro. Se habían movilizado rápidamente. Me agaché detrás de los contenedores de basura de Abdullah mientras pasaban los faros. La voz de mi primo Omar se transmitió por el aire de la mañana. Revisa cada calle. No podría haber ido muy lejos. La carretera principal estaba a 3 cuadras de distancia. El autobús se detuvo. Había trazado esta ruta cientos de veces en mi cabeza. Pero nunca descalza. Nunca con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Me escondí entre casas, usando autos estacionados como cobertura. Mis pies dejaron huellas con lo que me escurría de las heridas en el concreto. Un trozo de vidrio se incrustó en mi talón, pero no pude detenerme para quitarlo allí. El grito de mi primo Karen vino desde la izquierda. Un automóvil chirrió a la vuelta de la esquina. Me zambullí entre los rosales de la señora Chen, las espinas desgarraron mi camisón y mi piel. Ella no era de nuestra comunidad. Tal vez ella no me reconocería. Crucé cojeando su patio trasero y entré en el callejón de atrás. La parada de autobús apareció justo cuando el autobús de la mañana se detuvo. Salí de entre los edificios, saludando frenéticamente. La conductora, una mujer negra mayor, echó un vistazo a mis pies ensangrentados y mi camisón roto y sostuvo la puerta. Subí los escalones y me congelé. Sin dinero. En mi pánico, había dejado los 20 pesos en la bolsa. Por favor. Susurré. Solo necesito ir al centro. Te lo devolveré. Lo prometo. Una anciana en el asiento delantero se puso de pie, presionando el cambio exacto en la máquina. Siéntate, niña. Dijo en voz baja. Ella no hizo preguntas. Simplemente me guió al asiento junto a ella y me entregó pañuelos de papel de su bolso. El autobús se alejó justo cuando el auto de Omar se deslizó hacia el estacionamiento. Me agaché debajo de la ventana, pero no antes de ver su rostro retorcido por la rabia. La mujer a mi lado se movió ligeramente, bloqueándome de la vista. Llegamos en silencio hasta el centro, donde me puso un billete de $10 en la mano antes de bajarse. De lo que sea que estés huyendo, susurró. No vuelvas. El Palacio de Justicia era un edificio enorme que solo había visto desde las ventanas de los automóviles. Cojeé a través de los detectores de metales, dejando huellas en el piso de mármol con mis heridas. Los guardias de seguridad intercambiaron miradas pero no me detuvieron. La secretaria del Tribunal de Familia, una mujer de mediana edad con ojos amables. Me echó un vistazo y dio la vuelta al mostrador. Cariño, ¿necesitas atención médica? Orden de protección de emergencia. Jadeé las palabras que había memorizado. Tengo 15 años. Me están obligando a casarme hoy. Por favor. Me guió a una silla y trajo formularios.
¿Dónde te alojas? Necesitamos una dirección para el pedido. Recité la dirección del refugio de memoria, rezando para que tuvieran espacio cuando llegara allí. Mi teléfono, olvidado en mi bolso, comenzó a sonar. Mamá, luego papá, luego Omar, luego números que no reconocí. Los mensajes de voz se amontonaron sin que yo escuchara. Sabía lo que dirían: deshonra, vergüenza, maldición, cáncer. El empleado me ayudó a completar el papeleo. Su rostro se volvía más sombrío con cada detalle. Esposas anteriores muertas a los 23 años. Insuficiencia renal por demasiados embarazos. Ceremonia de matrimonio forzado programada para hoy. Espera aquí, dijo. Desapareció en una oficina administrativa. Regresó con un juez que leyó mi petición allí en el mismo vestíbulo. Concedido, dijo. Orden de emergencia con vigencia inmediata. La audiencia completa será en 2 semanas. Agarré el papel como un salvavidas y salí cojeando. El refugio estaba a 12 cuadras de distancia. Hice 3 antes de recordar que tal vez no tuvieran camas. La llamada telefónica confirmó mi miedo. Estamos completamente llenos, dijo la voz. Podemos ponerlo en una lista de espera para el jueves. Jueves, a 3 días de distancia. No tuve a dónde ir durante 3 días. Fue entonces cuando recordé a la señora Rodríguez, mi maestra que me había mostrado esos folletos. Que se había olvidado de cerrar su cajón ese día. Tal vez no lo había olvidado en absoluto. 3 autobuses y 2 horas después, me paré afuera de Jefferson High School. El sábado significaba que debería estar vacío, pero su auto estaba en el estacionamiento. Me había dado cuenta de que a veces venía los fines de semana. Calificando trabajos en silencio. La encontré en su salón de clases. Bolígrafo rojo en mano. Pila de ensayos a su lado. Levantó la vista y dejó caer el bolígrafo. Dios mío. Estaba alrededor del escritorio en segundos. Tomando mis pies llenos de heridas. Camisón roto. La orden de protección se aferró a mi puño. Siéntate, no te muevas. Regresó con el botiquín de primeros auxilios de la enfermera de la escuela y comenzó a limpiarme los pies. Solo entonces comencé a llorar. Lágrimas reales esta vez. No las falsas del baño. Iban a obligarme a casarme con Eloy. Sollocé. Ya había tenido 2 esposas. Recibí la orden, pero el refugio está lleno y no tengo a dónde ir y me están buscando. Sacó su teléfono. Línea de emergencia de servicios de protección juvenil. Tienen que colocarte en un lugar seguro. Pero la voz al otro lado no era alentadora. ¿15 años? Necesitamos más evidencia de peligro inmediato. Una orden de protección basada en reclamos no es suficiente. ¿Ha sido dañada físicamente? El rostro de la maestra se oscureció. Tiene vidrio en los pies por correr descalza. Está cubierta de cortes. Autoinfligido durante el escape. No cuenta, dijeron del otro lado del teléfono. Necesitamos evidencia de abuso de la familia. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez la maestra respondió. Hola. Su rostro se puso pálido. ¿El señor Avivi? No. Tu hija no está. ¿Qué? No se encuentra conmigo. Escuché la voz de mi padre a través del altavoz. Tranquilo y razonable. Su voz empresarial. El que usó para convencer a la gente de que era un hombre respetable. Dijo mi padre. Ella está enferma. Estaba diciendo cosas por sus problemas mentales. Ella necesita su medicación. Estamos muy preocupados. La maestra colgó. Y me preguntó cómo supo que estabas aquí. Mi teléfono. Claro. Estaban rastreando mi ubicación. Borra todo, dijo. Restablecimiento de fábrica. Ahora, mientras limpiaba mi teléfono, ella hacía más llamadas. Supervisores de servicios de protección juvenil. Trabajadores sociales. Asistencia jurídica gratuita. Cada uno dijo lo mismo. Sin peligro físico inmediato o mejor evidencia. Sus manos estaban atadas. Fue entonces cuando escuchamos que las puertas de los autos se cerraban de golpe en el estacionamiento. La maestra cerró la puerta del salón de clases y bajó las persianas. Quédate callada, me dijo. Los pasos resonaron en el pasillo. Múltiples conjuntos. Voces masculinas hablando en árabe. Luego inglés. Aquí, mi padre gritó. Su teléfono mostraba esta ubicación. Está enferma. Ella necesita ayuda. Probaron la manija de la puerta. Llamó cortésmente al principio. Luego más difícil. Voy a llamar al 911. Susurró mi maestra. Pero agarré su mano. Espera, déjame probar algo primero. Me arremangué. Mostrándole las cicatrices circulares del entrenamiento de la olla. Los moretones de la lucha de esta mañana. Cuando mi madre había tratado de obligarme a ponerme el vestido de novia. Luego me levanté el camisón lo suficiente para mostrar las marcas del cinturón. A mis espaldas de años de entrenamiento de servicio los viernes por la mañana. Sus manos temblaban mientras tomaba fotos con su teléfono. ¿Por qué no se lo enseñaste a nadie antes? Pensé que era normal. Susurré. Hasta que leí tus folletos. Llamó al 911. Hay varios hombres tratando de entrar en mi salón de clases. Tengo un estudiante conmigo que está en peligro. Por favor, date prisa. Los golpes en la puerta se intensificaron. Luego la voz de mi tío. Tenemos su medicación. Ella es bipolar. Esquizofrénico. Ella inventa historias. Revisa las cámaras del estacionamiento. Le dije a la mi maestra con urgencia. Vine solo. Si tienen medicamentos, los traen consigo.
Llamó a la oficina de seguridad de la escuela explicando rápidamente. El guardia de seguridad, el señor Williams, dijo que estaba sacando las imágenes. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia. Los golpes cesaron. Los pasos se retiraron rápidamente. Cuando llegaron los oficiales, mi padre se había transformado. Atrás quedó el hombre enojado golpeando puertas. En su lugar estaba un padre preocupado con un traje caro, sosteniendo frascos de recetas con mi nombre. Gracias a Dios que estás aquí, les dijo a los oficiales. Mi hija está muy enferma. Ella tiene delirios. Inventa historias terribles sobre nuestra familia. Los oficiales nos separaron para interrogarnos. Uno se quedó conmigo y con la mi maestra, mientras otros dos hablaban con mi padre y mis tíos en el pasillo. Nunca ha tomado medicamentos. Rodríguez insistió. He sido su maestra durante 2 años. Mira estas lesiones. El oficial me miró los pies. Los cortes. Los moretones. Podría ser autoinfligido, dijo lentamente. Si estaba teniendo un episodio. Verifique cuando se surtieron esas recetas. Dije de repente. Si estoy tan enferma, ¿por qué no estoy en el sistema? ¿Por qué no hay visitas al médico? ¿No hay terapia? Mi maestra sacó su computadora portátil. Tengo ensayos que escribió. Meses de ellos. Sobre las tradiciones familiares. Expectativas culturales. Documentan todo sutilmente. Ella los había guardado. Cada ensayo en el que había escondido verdades entre líneas. Escribir sobre lecciones de cocina tradicional. Cuando me refería a quemarme las manos. Describir la preparación para el matrimonio. Cuando me refería a palizas por hacer contacto visual. El oficial los leyó, frunciendo el ceño más profundamente con cada página. Mientras tanto, Williams llegó con imágenes de seguridad en su teléfono. Mostraba claramente a mi padre y a mis tíos. Llegando con los frascos de prescripción ya en la mano. Anya, dije de repente. Llama a Anya Mansour. Ayer hizo un informe. Ella lo sabe todo. Pero cuando mi maestra buscó a la familia de Anya, descubrió que se habían mudado fuera del estado esa misma mañana. Sin dirección de reenvío. Teléfono desconectado. Mi padre debe haber sentido que la marea cambiaba. Porque su fachada tranquila se agrietó. Comenzó a hablar rápidamente en árabe a mis tíos, gesticulando con enojo. ¿Qué dice?, preguntó el oficial. Les dice que llamen al abogado de la familia. Traduje. Y diciendo algo sobre que la dote no es reembolsable. Ese fue su error. Mencionando la dote. La expresión del oficial se endureció. Señor. ¿Qué dote? El rostro de mi padre se quedó quieto. Me expresé mal. Mi inglés. Tu inglés parecía estar bien hace 5 minutos. Señaló el oficial. La siguiente hora se volvió borrosa. Llegaron más policías. Un supervisor de emergencias de servicios de protección juvenil. Alguien de la oficina del fiscal de distrito. Mi padre alternaba entre amenazas de demandas y súplicas sobre el honor familiar. Mis tíos invocaron la libertad religiosa y los derechos de los padres. Pero la evidencia estaba aumentando. Los ensayos. Las lesiones. Las recetas falsas. Las imágenes de seguridad. La orden de protección de emergencia que había presentado esa mañana. Es una menor de edad que ha hecho acusaciones creíbles de abuso y matrimonio forzado. El supervisor de servicios de protección juvenil finalmente declaró. La estamos poniendo bajo custodia protectora de emergencia. Mi padre estalló. Se abalanzó sobre mí, gritando en árabe sobre el deshonor y las maldiciones. 2 oficiales lo sujetaron mientras escupía amenazas. Sobre lo que le sucedió a las niñas que traicionaron a sus familias. La maestra me tomó de la mano mientras se lo llevaban. El coordinador de colocación de emergencia. Llegó en 20 minutos. Una mujer de aspecto cansado llamada Margaret, que claramente había sido sacada de su fin de semana. Ella echó un vistazo a mis pies. E inmediatamente pidió transporte médico. Necesitamos limpiar esos cortes adecuadamente. Ella dijo, ayudándome a subir a una silla de ruedas. El vidrio debe salir antes de que se establezca la infección. La maestra me apretó el hombro. Te seguiré al hospital. No estás sola. La sala de emergencias era un caos. El sábado por la tarde significó lesiones deportivas. Y los accidentes llenaron todas las camas. Una enfermera me clasificó rápidamente, notando el vidrio incrustado en mi talón y los diversos recortes que necesitaban atención. Mientras trabajaba, Margaret hizo llamadas telefónicas, tratando de encontrar ubicación. Sí, entiendo que estás lleno, dijo en su teléfono. Esta es una eliminación de emergencia. Situación cultural del matrimonio. No, no puede ir a un hogar de acogida regular. Sí, necesita una colocación especializada. Cada llamada terminó de la misma manera. Sin camas, sin espacio. No hay disponibilidad para casos culturales de alto riesgo. La maestra caminaba por la pequeña área con cortinas. Tiene que haber alguna parte. ¿Qué pasa con las casas seguras? ¿Refugios para mujeres? Llena de gente, Margaret suspiró. Las colocaciones de fin de semana siempre son difíciles. En casos como este, bajó la voz. Las familias a menudo intentan recuperar a las niñas. Necesitamos un lugar seguro. El médico llegó para quitar el vidrio, inyectando anestésico local antes de comenzar el delicado trabajo. Me mordí el labio, menos de dolor y más de miedo. Cada minuto sin colocación era otro minuto.
Mi familia tenía que encontrarme. Espera, dijo mi maestra de repente. Conozco a alguien. Una enfermera jubilada que solía trabajar con el distrito. Ha hecho colocaciones de emergencia antes. Margaret se animó. ¿Estás certificada? Déjame llamarte. La maestra salió, regresando minutos después con una pequeña sonrisa. Theodora Whitman. Está certificada para colocación de emergencia. Y tiene experiencia con casos de transición cultural. Ella puede llevarla esta noche. El alivio me inundó cuando Margaret comenzó el papeleo. El médico terminó de vendarme los pies. Recetar antibióticos para prevenir infecciones. Mientras nos preparábamos para partir, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Nos has deshonrado a todos. Esto no ha terminado. Se lo mostré a Margaret, quien lo documentó de inmediato. Tendremos que cambiar tu número. Y deberá tener cuidado con las redes sociales. De todos modos, podrían rastrearte. El viaje a la casa de Theodora tomó 40 minutos. Serpenteando a través de vecindarios desconocidos lejos de mi comunidad. La maestra la siguió en su automóvil, negándose a irse hasta que supiera que estaba a salvo. La casa era modesta pero bien cuidada, con cámaras de seguridad visibles en cada esquina. Y una valla alta que rodea la propiedad. Theodora nos recibió en la puerta. Una mujer robusta de unos 60 años con ojos agudos y manos suaves. Observó mis pies vendados y mi cara exhausta. Con la evaluación practicada de una enfermera. Como en, querida. Vamos a instalarte. El interior era cálido y cómodo. Nada como el frío mármol y los accesorios de oro de la casa de mi familia. Me mostró una pequeña habitación con una cerradura en el interior de la puerta. Para su tranquilidad. Ella dijo simplemente. Las ventanas tienen alarmas. Y tengo sensores de movimiento alrededor de la propiedad. Estás a salvo aquí. Margaret terminó el papeleo mientras mi maestra me ayudó a desempacar mis escasas pertenencias. Antes de irse, mi maestra me puso una tarjeta en la mano. Mi número personal. Llame en cualquier momento. De día o de noche. Esa primera noche, apenas dormí. Cada coche que pasaba me ponía tensa. Cada sombra podría ser un tío o un primo que viene a arrastrarme de regreso. Theodora me encontró sentada junto a la ventana a las 3 de la mañana. Mirando la calle. También vinieron por la última chica. Dijo en voz baja. Acomodándose en la silla a mi lado. 3 hermanos y un padre estaban justo en esa puerta. Exigiendo que les devuelva su propiedad. Ella sonrió sombríamente.